Hermanos, sean todos bienvenidos nuevamente este día miércoles para adorar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Dios y aprender una porción más de su santa palabra. Vamos a continuar con el estudio que estamos llevando los miércoles, ¿verdad? Examen. No se crean. Estamos estudiando en cuanto a lo que el apóstol Pablo le escribe a nuestro hermano Timoteo, ¿verdad? Se habla del joven Timoteo. Claramente sabemos que Timoteo tenía una edad aproximada como de 30 años. No era un joven como nos imaginamos ahorita nosotros, un jovencito, sino que esa era la edad más o menos, pero se les consideraba jóvenes. Así que todos los que andemos entre los 30 y tantos somos jóvenes, ¿verdad? Todavía somos jóvenes. Sin ofender a los demás, ¿verdad? No. Necesito levantarlos, hermanos, los miro muy cansados, ¿verdad? El apóstol Pablo, escribiendo al joven Timoteo, claramente vemos que le da una gran responsabilidad y siendo joven él, pues sí era una responsabilidad muy grande, hermanos, porque estaba yendo, ¿verdad?, a la iglesia ahí en Éfeso, y podemos ver que en Éfeso solamente había una congregación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Y sería una congregación pequeña? Es muy grande, ¿verdad? Era muy grande. Entonces, el trabajo que tenía, ¿verdad?, Timoteo aquí, que le estaba encomendando Pablo, era claramente porque ya se estaban metiendo aquellas enseñanzas erróneas. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, ves, instruye a los hermanos, ¿verdad? Ayúdales a que no enseñen tales cosas. O sea, ves y diles, no que vaya a refutar de una manera en cuanto a pleito, sino que vaya y les diga que no enseñen tales cosas. De una manera decíamos que nosotros tenemos que corregir lo deficiente, ¿verdad? Con el único propósito de ganar esa alma para Dios, ¿verdad? No con el propósito de que esa alma se vaya, sino ganarla. Entonces, parte de esto, Pablo le da ánimos a Timoteo, le da ánimos y le dice que, pues, tiene que entender que ellos se creen aquellos doctores, maestros de la ley, mas sin embargo tienen ignorancia porque realmente no conocen el evangelio real, porque están predicando mitos y genealogías. Están haciendo una enseñanza que no es correcta. Más adelante vemos que el apóstol Pablo le está dando el ánimo y ahora se pone él como ejemplo. Se pone él como ejemplo, versículo 12 mirábamos, y dice él que daba gracias, ¿verdad? Le daba gracias al Señor porque primeramente lo fortaleció, ¿verdad? Le dio la fuerza. ¿Por qué? Porque la vida para Pablo fue fácil, hermanos, en cuanto a servir a Dios. Claramente no. Y una de las cosas que es interesante, hermanos, estudiando Hechos, ¿verdad? Antes de proseguir adelante, Hechos capítulo 9, cuando le dice nuestro Dios, ¿verdad?, a Ananías, le manda a decir a Ananías que vaya a buscar y le hable a Saulo, que era Saulo de Tarso, ahora lo conocemos como Pablo. Dice el versículo 15 del 9, dice, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y luego el 16, fíjese, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué cosa? Padecer por mi nombre, ¿verdad? Padecer por mi nombre. Aquí claramente, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, bueno, Él va a servir y a causa de mi nombre, pues iba a padecer. Y todo aquel que queremos servir a Dios y que queremos predicar el nombre de Cristo y queremos andar verdaderamente como instrumento de Él, un ministro de Cristo, vamos a padecer, hermanos. Vamos a padecer. Y es lo que le está diciendo aquí, ¿verdad? Que Él estaba agradecido porque aún Él iba a padecer, Cristo lo fortalecía. Por eso Él, ¿se acuerdan mirábamos Filipenses 4:13? Que decía todo lo
me fortalece. Y mirábamos que Cristo lo fortalecía de una manera de que él podía vivir su vida en cualquier circunstancia que se viera él, ¿verdad? Podía vivir sin tener absolutamente nada y podía vivir teniendo, o sea, y por las dos cosas él estaba agradecido. Él estaba agradecido. Por eso dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, porque me tuvo, y es otra cosa que tiene muy presente Pablo, que le dice a Timoteo, porque me tuvo por fiel, dice, por fiel. ¿Y por qué dice esto Pablo? Porque claramente más adelante en el versículo 13 le dice lo que él estaba haciendo antes de que Cristo viniera a él. Me tuvo por fiel, dice Pablo, poniéndome en el ministerio. O sea, ¿estaba agradecido Pablo, sí o no, hermanos? Estaba agradecido porque se le apareció el Señor y le dio a conocer realmente lo que es la verdad. Y luego le dice a Pablo a Timoteo, versículo 13, ¿verdad? En el cual está ahí, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y eso era lo que mirábamos el miércoles pasado. Mirábamos que nombra Pablo, ¿verdad?, a Timoteo las tres cosas que era él, que era blasfemo, perseguidor, injuriador. Y luego vemos que le dice, mas fui recibido a misericordia, ¿verdad? Aquel hombre claramente malvado que había hecho un gran daño al cuerpo de Cristo recibió la misericordia de Dios. Hermanos, todos nosotros recibimos la misericordia de Dios. Por más mal que hayamos hecho, si nos arrepentimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio de las aguas del bautismo, ¿no son lavados todos los pecados? Y esa es la misericordia de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios. Y luego vemos, hermanos, que dice, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo no era uno que estaba tratando de ponerse en contra de la voluntad de Dios y hacer él su propia ley, hermanos. Él pensaba que estaba sirviendo a quién. O sea, a Dios. Y según la ley, ¿estaba sirviendo a Dios o no lo estaba sirviendo? Sí, claramente vemos que sí, ¿verdad? Según la ley estaba sirviendo a Dios. Y mirábamos que Pablo, hermanos, era una persona que Dios hubiera destruido, mas sin embargo le dio la oportunidad de arrepentirse. Ahí vimos Hechos 9 cuando se le aparece nuestro Señor Jesucristo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, que el hacerle daño a la iglesia, le estamos haciendo daño ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? A Cristo. Le estamos haciendo daño a Cristo. Entonces aquí viene y le dice, ¿por qué me persigues? Y decíamos que la ignorancia, hermanos, ya no es una excusa en nuestros tiempos, porque el hombre, ¿verdad? Para que el hombre, viva en desobediencia. Hechos 17, mirábamos 30 al 31, que los tiempos de la ignorancia ya pasaron, mas ahora manda a Dios a todo hombre que se arrepienta. Pero aquí vemos un punto, ¿verdad? Lo hablaba con nuestro hermano Juan, ¿verdad? Esa vez que salimos, y es un punto muy importante. Si hay personas que tienen ignorancia en cuanto a la verdad, hermanos, porque la Biblia, todo el mundo sabe que hay Biblia, todo el mundo sabe que está Dios. Usted le pregunta a una persona, ¿cree en Cristo? Cree en Cristo. Hay un mundo de religiones, pero como quiera están en la ignorancia, ¿verdad? ¿De qué? ¿De qué ignorancia están, hermanos? De la verdad, de la verdad. Ahora dice, ahora manda a todo hombre que se arrepienta. ¿Qué no estaremos fallando nosotros, hermanos, como cristianos? Porque conocen a Dios. Usted salga a la calle y le pregunta a una persona, ¿tú crees en Dios? ¿Y qué te va a decir? Sí. ¿Crees en Cristo? Sí. ¿Tú sabes que hay una Biblia? Sí. Pero está en la ignorancia porque están en el error. No conocen la verdad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, pero la verdad se le tiene que presentar.
¿Recuerdan a Felipe? ¿No se le mandó a Felipe que fuera a predicarle a el etíope eunuco? El etíope eunuco estaba leyendo la ley, estaba leyendo Isaías, ¿verdad? Isaías. Entonces, al leer Isaías, él estaba entendiendo un poco, pero todavía estaba en la ignorancia, ¿o no? Sí. Entonces fue necesario, hermanos, que fuera Felipe y le dijera, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Se acuerdan? 8:33 en adelante, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Qué dijo él? ¿Cómo quieres que entienda? Si nadie me lo explica. Como quiera, sabía que hay un Dios. Entendía que venía un Salvador por medio de Isaías. Pero realmente como quiera estaba en la ignorancia, hermanos. Hoy en día, hermanos, los tiempos de ignorancia ya se han quitado, pero como quiera vemos que todavía la hay y es nuestro trabajo, hermanos, instruirles la verdad. Ese es el trabajo de nosotros como cristianos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque está la ignorancia de aquel que no quiere, ¿verdad? Sabemos, está la ignorancia de aquel, pero porque no quiere saber. Lee la Biblia, no quiere leer la Biblia, no quiere que le hables. O sea, esa es la ignorancia. Los tiempos de ignorancia ya pasaron. Pero ¿qué de aquellos que están ignorantes que nosotros podemos enseñarles? Ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, aquí es algo muy resaltante que podemos nosotros meditar en ello, ¿verdad? Los tiempos de ignorancia ya pasaron. Vemos que el apóstol Pablo lo hizo por ignorancia en cuanto al conocimiento de Cristo, pero lo estaba haciendo bajo la ley, ¿se fijan? O sea, por eso dice él, yo soy limpio de conciencia, mi conciencia está limpia. Mi conciencia está limpia, ¿por qué? Porque él estaba cumpliendo la ley. Nada más que estaba ignorante de ahora de la ley de Cristo, ¿verdad? Del Mesías. Entonces, vemos, hermanos, que es necesario, hermanos, que nosotros entendamos estas cosas. Bueno, habiendo yo sido antes blasfemo, dice, perseguidor, instruidor, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Vuelve a decir aquel apóstol, ¿verdad?, que fue recibido en misericordia. Y luego vemos más adelante, ¿verdad?, dice el apóstol Pablo en el versículo 14, si alguien gusta leerlo. Ahí está algo muy importante, hermanos, ¿verdad? Porque le está diciendo a Timoteo, primeramente empieza en el 12 diciendo, doy gracias al que me fortaleció, al que me tuvo por fiel y al que me puso en el ministerio. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en eso pone lo que él era antes. La misericordia fue por lo que él era antes. Era una persona que, si a uno lo mira, es como una persona que no tiene, del lado humano, hermanos, a una persona así, ¿será duro perdonarlo? No pensando espiritualmente, pero pensando del lado humano. Porque hacía mucho daño, ¿verdad? Entonces, es lo que le está haciendo Timoteo. Pero aquí el 14 dice, pero la gracia, otra vez, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, hermanos, es que donde el pecado creció, si bien por eso le mostró lo que hizo, ¿verdad? Donde el pecado creció, la gracia, lo que es el regalo de Dios, sobrepasó por mucho aún el pecado más serio de él. Lo sobrepasó por más cosas malas que haya hecho él. Por eso dice ahí claramente, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. O sea, haya lo que haya hecho yo, Timoteo, la gracia de Dios lo sobrepasó.
Y por eso estaba agradecido Pablo, ¿verdad? Por esa gran misericordia, el regalo. ¿Quién era el regalo? Y lo va a decir más adelante, hermanos. Lo va a decir. Una cosa muy importante que vamos a ver, que entre las cartas, ¿verdad?, de los apóstoles, hablaban en cuanto a problemas, hablaban en cuanto a ánimos, pero entre esas cartas siempre predicaban en cuanto a Cristo. Y volvían a hablar de Cristo. Que eso es lo importante, ¿verdad? Dice ahí, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Donde había incredulidad de Pablo, Dios derramó fe en Cristo, hermanos. Donde había violencia y agresividad de parte de Pablo contra Dios y su pueblo, ahora Dios vertió el amor de Cristo. La gracia de Dios suplió de manera sobreabundante todo lo que le faltaba al apóstol Pablo. Eso es lo que está diciendo aquí claramente, ¿verdad? Cuando dice, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué decimos la incredulidad? Porque si él hubiera creído desde ese entonces, no hubiera perseguido la iglesia, ¿verdad? No hubiera dejado que mataran a Esteban. No hubiera aprobado que a los hermanos los metieran a la cárcel. No los persiguiera. Entonces, aquella incredulidad de Pablo, ¿verdad? Aquella violencia de Pablo, claramente podemos ver que Dios la convirtió en fe y en amor en Cristo Jesús. Saulo de Tarso, si ustedes se acuerdan el sermón del domingo, Saulo de Tarso quedó enterrado, hermanos. Nació Pablo. Saulo de Tarso quedó enterrado, nació Pablo, y en Pablo sobreabundaba la fe y sobreabundaba el amor, hermanos. Esto es lo que nos muestra Pablo, y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Bueno, la ley, sí, cuando decimos la ley, claramente vemos, la ley de Moisés no dice persigue y mata. Cuando decimos proseguía la ley es porque él era, recuerdan, fariseo, era el celo de ellos, ¿sí me entienden? El celo de ellos que iba en contra de todo lo que iba en contra de Dios era ¿qué? Idolatría, sectas, todas esas cosas. Entonces, ellos en su celo del amor a Dios, según escrito, perseguía, quería destruir. ¿Por qué destruyeron a Cristo? La ignorancia, pero vemos claramente, otra vez vemos, que estamos estudiando en el esquema de redención. Destruyeron a Cristo por ignorancia, pero todo estaba profetizado. Pablo seguía la ley, pero no seguía la ley que decía, ves y mata a los cristianos, sino que el celo de él iba y perseguía a la iglesia. Los mandamientos que Dios dio a Moisés, Ajá. era lo que ellos no estaban cumpliendo, Sí. la ley de Dios. Entonces ellos desobedecieron porque Dios decía no matarás. Entonces dice no matarás. Y ellos estaban matando. Por eso le digo, una de las cosas que vemos aquí, que seguían la ley, pero el celo de ellos, ahí es el celo de ellos que los hacía actuar en esa manera. Recuerdan, los fariseos, los saduceos, todos hacían sus propias reglas, ¿recuerdan? Entonces, es lo que le digo, el celo según el celo, es como nosotros ahora como cristianos, ¿verdad? Se nos manda que vayamos y destruyamos el mundo de las denominaciones. No, pero podemos nosotros como hombres, según mucha sabiduría, por el celo, ¿sabes qué? Vamos a ponernos y vamos a ir contra esas denominaciones. Algo que no estaba mandado por Dios, en cuanto escrito que decía, ves y mata a la iglesia, ¿verdad?
sino que era el celo en sí que hacía perseguir a la iglesia. Exacto. Exactamente, sí. Exactamente. ¿Ya? Hermano, Dios tenía un propósito para todos. Ujú. El terror que le tenían a Pablo, eso fue lo que hizo que la iglesia no se quedara en Jerusalén, Sí. atorada ahí. Ujú. Eso fue que hizo que se esparciera la palabra de Dios. ¿Ya? Pero Dios sabe a quién y cómo están las cosas. Sí, por eso le decía, el esquema de redención es el plan divino de Dios. Plan divino de Dios. Ustedes recuerdan cuando en el principio le dijo a la creación que se desparramaran, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban construyendo? Una torre. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Confundirlos. Ok, venimos ahora al tiempo de la iglesia. ¿Qué Cristo no les había dicho que se desparramaran? ¿Y todos estaban dónde? Jerusalén. Entonces, todo es plan divino, hermanos. De que está escrito de que Pablo los iba a perseguir, no está escrito que Pablo los iba a perseguir. Pero hay que entender que hay un plan divino aquí. Al venir Pablo, al terrorizar la iglesia por su celo, porque ese era celo, no era mandamiento de que Moisés decía, ¿sabes qué? Ves y mátalos. Sino que era el celo, según aquí, hizo que esta iglesia, por eso dice el 8:4, ¿verdad? Y todos los que se esparcieron iban predicando el evangelio, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que seguía la ley, estamos viendo que no había una ley que le decía a Pablo, ves y mata, sino que en su celo, el celo de él que está, pero ahorita lo vamos a ir viendo, hermanos, más adelante lo va explicando aquí en Hechos. Espero que no los haya confundido más que lo que... Y vemos aquí que dice, ahora verdad que Pablo se le vino a él la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquella violencia, aquella agresividad de Pablo, ¿verdad? Contra Dios y su pueblo, ahora Dios vertió el amor de Cristo. Ahora él tenía la fe y el amor en Cristo, ¿verdad? En Cristo. Y es lo que estamos viendo aquí, por eso dice Pablo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15. Palabra fiel y digna, hermanos. Inicia diciendo Pablo ahí algo muy importante. Esta misma frase Pablo solo la usó cuando se dirige a Timoteo y Tito. Y esta frase es una frase para introducir una verdad clara. Es lo que es. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿verdad? Aquí palabra fiel y digna es el inicio de decir, ok, lo que les voy a decir es la verdad, o sea, les voy a decir la verdad, ¿ok? Si usted se fija ahí en el capítulo 3, versículo 1, cuando habla en cuanto a los obispos, dice, ¿palabra qué? Palabra fiel, o sea, va a introducir en la verdad. Capítulo 4, versículo 9, palabra fiel es esta, esta lo usaba para introducir, ¿verdad? En cuanto iba a hablarles en cuanto a un punto. Segunda de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta, y ahorita vamos a regresar para donde estábamos. Tito 3:8. Palabra fiel es esta. Era el inicio para algo importante que iba a decir Pablo, ¿verdad? Entonces, regresando al 15, capítulo 1, versículo 15, 1 de Timoteo, palabra fiel, ¿verdad? Dice, y luego lo que sigue es de ser recibida por todos. Lo que Pablo, hermanos y amigos, está a punto de decir, necesita la atención completa. Necesita la atención completa de todos, siendo que es necesario oír y recibir el mensaje para comprender la gracia de Dios. Ahora les iba a explicar la gracia. Bueno, a Timoteo, ¿verdad? Le iba a explicar la gracia. Acuérdense, ha hablado de misericordia, ha hablado de gracia,
le habla de la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra fiel y de ser recibida por todos, sigue diciendo ahí, ¿verdad? Que Cristo Jesús, ahora sí viene, ¿verdad? Ahora viene la gracia, el regalo. Que Cristo Jesús, dice ahí, vino, ¿a dónde? Al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. Claramente vemos, hermanos, que esta afirmación que está haciendo Pablo aquí, resume lo que el Evangelio es. Eso es el Evangelio. Cuando habla aquí, está hablando del Evangelio, porque ¿qué es el Evangelio? ¿Qué son las buenas nuevas? ¿A quién predicamos? A Cristo, ¿verdad? A Cristo. Entonces, vemos aquí que Pablo, recuerden, Pablo está animando a Timoteo. Lo está animando, ¿verdad? Y le está diciendo lo que él era y cómo cambió por la gracia del Señor, cómo tuvo misericordia de él y cómo vino a cambiar todo lo que era pecado, sobreabundó la gracia que le dio la fe y el amor en Cristo. Vemos aquí claramente que está diciendo en Romanos capítulo 8, lo vemos, capítulo 5, versículo 8 al 10, vemos exactamente de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Romanos dice, mas Dios muestra su amor ¿para quién? Para con nosotros. Para con nosotros, para todos, ¿verdad? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su sangre claramente nos dice que con su sangre somos reconciliados con Dios. Con la sangre de Cristo. Entonces, aquí le está diciendo a Timoteo claramente el apóstol Pablo la palabra fiel y digna que todos deben de escuchar. Todos deben de escuchar que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos, hermanos. Para salvarnos. Esto es lo que debemos de escuchar, ¿verdad? Y luego vemos que el hecho que Jesús vino a salvar a los pecadores es algo que Pablo enfatizó, hermanos. Ustedes recuerdan Hechos, los que estamos aquí, ¿verdad? Que estamos estudiando Hechos los domingos. ¿A quién está enfatizando el apóstol Pedro? Los que hemos visto Hechos. Capítulo 2, ¿a quién está enfatizando Pedro en Hechos 2? A Jesús, a Jesucristo. En Hechos 3, ¿a quién está enfatizando el apóstol Pedro? También, ¿verdad? A Jesucristo. El apóstol Pablo vemos que le está escribiendo a Timoteo y le está enfatizando ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Entonces, esto hay que verlo muy importante, hermanos. Dios muestra su amor para con nosotros, la gracia que Él está dispuesto a dar para el hombre es esa, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el bautismo. Ahora tenemos el modo de reconciliarnos con Dios y venir a ser salvos. Algo importante que tenemos que ver. Entonces, el apóstol Pablo dice algo aquí muy sobresaliente, ¿verdad? Dice, de los cuales yo soy el primero. Pablo, hermanos, debemos de entender esto. Pablo nos muestra que él tenía humildad y comprendía su situación delante de Dios. Un sermón que vimos hace domingos para atrás, que hablábamos en cuanto a la humildad, decíamos que el principio de la humildad es reconocer nuestra situación, ¿verdad? Nuestra situación personal, que necesitamos a Dios. Y Pablo tenía la humildad y comprendía su situación delante de Dios. Sin embargo, esto no quiere decir que Pablo pecaba más.
sino que Pablo comprende la gran necesidad de aceptar el error y que Dios por medio de su Hijo nos perdona los pecados, hermanos. Esto es lo que está diciendo Pablo. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, a pesar de todo, palabra fiel y digna es esta. Cristo vino a salvarnos, a salvar a los pecadores. Y Pablo le dice, yo soy el primero. Yo soy el primero. ¿Pablo es más pecador que cualquier hombre, hermanos? No. Estamos viendo esto, ¿verdad? Es la humildad de entender que necesitaba la misericordia de Dios, necesitaba el regalo de Dios, la gracia, Cristo Jesús. Y es lo que le está diciendo a Timoteo para animarlo, para que vea él que él tiene la misma esperanza, o sea, hablando de Timoteo, para que mire Timoteo que él tiene la misma gracia, recibida, el mismo regalo que es Cristo, y Cristo le va a dar la fortaleza, Cristo le va a dar aquella fidelidad, ¿verdad? Y Cristo lo ha puesto por ministro. Esto es lo que le está dando a entender. Cristo, hermanos, es el Salvador del mundo. Y luego le vuelve a explicar el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en el versículo 16. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, ¿ok? Recuerden, le había dicho lo que había hecho, ahora le dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante que lo que hizo y ahora la fe y el amor que es en Cristo abunda en él. Y luego le dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él se menciona como el primero en cuanto entiende que necesitaba a Cristo Jesús. 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Exactamente. Acabamos de leer Hechos, ¿verdad? 9. ¿Qué dijo? Instrumento escogido me es este. Escogido me es este. Entonces, por eso dice Pablo, ¿verdad? Pero por esto fui recibido misericordia. El apóstol Pablo considera que lo que él vivió es para ejemplo de todos los que habríamos de obedecer el evangelio, hermanos, para los cristianos. La palabra ejemplo quiere decir modelo o copia, esa es la definición. Modelo o copia, Pablo es el modelo. Ahora vamos entendiendo por qué Pablo dice, ¿verdad? En 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Ese es el ejemplo, es el modelo y es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Estamos viendo que hoy las personas de todas las generaciones, o sea, hablando desde Pablo para acá, hasta ahorita, 2016, miércoles, mayo 18, todas las generaciones, ¿verdad? Pueden conocer la salvación de Pablo y encontrar esperanza, hermanos. Aquí lo tenemos. Estamos entendiendo el plan divino de Dios. Ahora entendemos que estos hombres fueron inspirados y ellos mismos fueron inspirados, pero no solamente fueron inspirados a escribir, sino que fueron usados como ejemplo para nosotros, para entender lo que verdaderamente es un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, ¿verdad? Él enseña aquí con su ejemplo. La conversión de Pablo claramente es un ejemplo vivo para conocer el deseo de Cristo de salvar al perdido. Marcos 16:15, ahora entendemos que ese pasaje es muy importante. Id y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Cristo vino a salvar, vemos ahí, ¿verdad? A los pecadores, hermanos. No vino a salvar a uno que otro, vino a salvar a todos. Y Pablo le está diciendo esto a Timoteo. Le está diciendo claramente,
pero por esto fui recibido a misericordia. Por esto, ¿por qué? Porque se me usó, dice, para que se mostrase en mí primero, dice Pablo. Para que se mostrase en mí primero, y luego dice ahí, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Podemos decir, ok, ¿cuántos estamos imitando a Cristo hoy en día, hermanos? Esta es pregunta para ustedes. Pónganse a pensar. ¿Cuántos estamos imitando a Pablo? Juan 8:31. ¿Qué dice de los verdaderos discípulos? Cristo. Pablo le está diciendo a Timoteo esto mismo, hermanos. Por eso le dice ahí, palabra fiel y digna de ser recibida ¿para quién? Por todos. Por todos. Entonces nosotros tenemos que ponernos esto en la mente, hermanos. O sea, ir viendo estos pasajes, analizando estos pasajes, pero también entendiendo que este es el espejo. Este es el espejo del cual Santiago habla en el capítulo 1, hermanos, versículo 22 al 25. Este es el espejo. Cuando dice el 24, aquel que pasa por el espejo y se mira y se va y se le olvida, eso es aquellos que leemos la Biblia, los que venimos a oír, pero no la practicamos. Este es el espejo. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que entender que la encomienda que Pablo le está haciendo a Timoteo, esta encomienda es para usted y para mí. Esta encomienda es para el cristiano. Todos aquí estamos para ministrar, hermanos. Cristo cuando dijo allí, Mateo 28:19 y Marcos 16:15, que fuéramos a predicar el evangelio, dijo, ¿algunos solamente? Los que quieran. Todos, ¿verdad? Todos. Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, le doy gracias a Dios porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Poniéndome en el ministerio. A pesar de mi vida que yo viví, Él tuvo misericordia, Dios tuvo misericordia y su gracia del Señor me dio la fe y el amor que ahora tengo. Esa fe, hermanos, y ese amor tenemos que tenerlo nosotros. Nuestra convicción en nuestro Dios tiene que ser grande para que el amor abunde, porque la fe y el amor van de la mano junto con la gracia de Dios y la misericordia, hermanos. Tenemos que practicarlas. Decimos que tenemos fe. Recuerden, decimos que creemos, también los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Pero los demonios hacen lo bueno. Entonces, aquí Pablo por eso le está animando, mira, por eso le dijo, esto es lo que vas a trabajar, pero ahora te voy a decir algo, para que te animes. Cristo, ¿verdad? Cristo es el Salvador. Vemos el versículo 17, dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay que entender esto, hermanos. Nuestro trabajo aquí en esta tierra es de ministrar, predicar el evangelio, pero la honra y la gloria es ¿para quién? Para Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo continúa con una exaltación a Dios. Él está grandemente agradecido por su salvación, el apóstol Pablo. Por consiguiente, Pablo quiere que Timoteo sienta lo mismo. Por eso le está diciendo esto Pablo. Porque él quiere que Timoteo tenga este mismo sentir. Él le dice esto para que tenga el mismo sentir. ¿No creen ustedes, hermanos, que al leer esto quisiera que nosotros ahorita tengamos el mismo sentir? Ese mismo sentir. Pablo estaba agradecido por su salvación, hermano. ¿Usted está agradecido por su salvación?
¿Cómo lo mostramos? ¿Cómo lo mostramos, verdad? Si estamos agradecidos por la salvación, ¿cómo lo mostramos? Ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto que Pablo le está enseñando a Timoteo, porque iba a ir a un trabajo difícil, recuerden. Primero le habló del trabajo y ahora lo está animando, porque iba a ir a un trabajo difícil. Por eso le dice, fíjate, todo lo que yo hice por amor, por fe y amor, el agradecimiento, para la honra y la gloria de Dios. Vemos aquí claramente que Pablo habla de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Diciendo que es inmortal e invisible. Primera de Timoteo 6:16 y Juan capítulo 4, versículo 24 nos habla de y nos presenta a Dios como invisible, ¿verdad? Juan 4:24 nos se presenta a Dios como espíritu, ¿verdad? Porque Dios es espíritu y los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Vemos que el apóstol Pablo presenta allí a Dios como al único y sabio Dios. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento. ¿Ah? Ok. Solamente un único y un sabio, hermanos, pudo hacer todo esto que vemos alrededor de nosotros. Solo está exaltando el apóstol Pablo. Pablo le da el honor y gloria por su gran misericordia. El apóstol Pablo le da el crédito por habernos dado la gran salvación y por todos sus atributos, hermanos. Debemos de estar agradecidos con nuestro Dios, hermanos, y darle siempre la honra y la gloria que Él se merece en todo lo que hagamos. Por los siglos de los siglos, dice Pablo. Amén. ¿Qué tan agradecidos estamos usted y yo? ¿Estamos corrigiendo lo ineficiente, hermanos? ¿Estamos corrigiendo el error, pero de una manera correcta? No de una manera para destruir, sino de una manera destruir el error, no destruir la persona, destruir el error para enseñarles la verdad. ¿Qué tan agradecidos estamos? Estamos tan agradecidos de la gracia de Dios, el regalo de Dios, que se lo estamos compartiendo a todo mundo que se nos para enfrente. Con todo el que platicamos, le dejamos saber lo gozoso que estamos porque somos salvos. Y de decirles que Cristo vino a salvarnos. ¿Qué tan agradecidos estamos? Ahora, en nuestra vida, lo que hacemos, le damos la honra y la gloria a Dios. Hermanos, la palabra de Dios es nuestro espejo. Santiago 1:22, ser hacedores, y no solamente oidores, porque si somos oidores solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Hay que pensar esto, hermanos. Hay que pensar esto. Entre más vayamos leyendo, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, nosotros hay que irlo aplicando en nuestras vidas. Hay que enseñarle al mundo. Hay que ministrar. Porque Dios nos tuvo por fieles, hermanos. Porque ahora somos salvos. Pero la salvación la podemos perder, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o comentario? Y quedó pendiente lo que me preguntó hermano Cárdenas, se lo voy a investigar más a fondo. Lo que me preguntó en cuanto a la ley, lo voy a investigar un poquito más a fondo. Buena pregunta. Sí, pero... Sí. Pero es una buena pregunta y lo voy a investigar porque sí me quedé yo también pensando en eso. ¿Algo más? ¿Entendimos, hermanos?
Sí, sí. Ujú. Sí, era ignorancia, sí. Sí. Ya. Es que muchas personas hoy en día también, según en su mente, adoran a Dios, pero están en la ignorancia porque no están en lo correcto, ¿verdad? Hay que presentarles lo correcto, porque si no los vamos a dejar en la ignorancia. En la ignorancia. Claramente la Biblia, estudiando la Biblia bien, hermanos, la Biblia nos deja saber, ¿verdad? Nos deja saber si la estudiamos bien, pero es necesario que alguien nos la explique. Es necesario que alguien nos la explique. Todos nos explicaron, ¿verdad? Todos nos lo explicaron. Ese es nuestro trabajo. No dejemos al mundo en la ignorancia. Digámosle que Cristo vino a morir por todos nosotros y Él es el Salvador, ¿verdad? Y váyase con esto en mente, hermanos. ¿Qué tan agradecido está usted con Dios? Lléveselo.